Otro tema importante a considerar en el mundo es que las alianzas defensivas han perdido estabilidad. Si alguna vez la tuvieron, todas las guerras comenzaron, o casi todas, habrá que buscar los casos en que no hubo alianzas, empezaron con la ruptura de un tratado, de un acuerdo previo, lo cual hacía bastante frágiles los acuerdos de paz y las coaliciones defensivas y demás. Esto ha llegado al caso en que, como les decía yo, y en el caso de la agresión a Libia, la OTAN declara la intervención en Libia, de los 28 países participan 4, de los 4 solamente uno pone munición. O, si vemos el caso de Ucrania, que es bastante más próximo, de acuerdo a los acuerdos de Budapest, se había firmado en 1992 que a Ucrania, tanto Estados Unidos como Rusia como Inglaterra, les iban a respetar y defender su integridad territorial. Ese acuerdo después lo firmó China y Francia también. Como ustedes saben, Crimea es parte de la Federación Rusa hoy y no hubo nadie que se le despeinara el jopo. Realmente estos compromisos de alianzas son tan efímeros que no sé si recuerdan o más o menos tienen idea de la comparación entre lo que fue la primera guerra de Irak y la segunda guerra de Irak. La primera guerra de Irak fue cuando Saddam Hussein ataca Kuwait y lo ocupa. Entonces un país reconocido por las Naciones Unidas es ocupado por una potencia. Todo el mundo dijo, si permitimos eso, después vienen y nos sacan un pedazo a nosotros, vamos a defender a Kuwait. Y se armó la gran coalición internacional con una aprobación de las Naciones Unidas, un poco lerda, pero aprobación final, y un gran despliegue de armamento. Lamentablemente Estados Unidos no tenía capacidad para mover sus fuerzas, demoró 5 meses y medio en llevar los tanques desde Estados Unidos hasta el teatro de operaciones. Digamos que si Saddam hubiera querido con sus propias manos matar a cada uno de los kuwaitíes, le sobró el tiempo, ¿no? Lo cierto es que cuando la guerra se lanzó, Bush padre, el anterior presidente, tuvo la inteligencia de frenar a las fuerzas aliadas frente a Bagdad y permitir que los sunitas no desaparecieran del territorio iraquí, poniéndole un freno al crecimiento iraní. Lo cierto es que esa gran coalición tuvo la posibilidad de desembarcar en varios lugares. Por ejemplo, la División 25 de Infantería desembarcó en Turquía y atacó a Irak por atrás. Arabia Saudita permitió que toda la logística se radicara en tiendas en su territorio. Esta segunda acción, la del 2003, que fue mucho más violenta, mucho más rápida, los medios navales estaban listos para allá, ahora sí estaba Estados Unidos preparado para desplazarse, desplazó sus fuerzas muy rápido y en poco menos de 23 días había terminado la contienda, pero ni Arabia Saudita cedió su territorio, ni Turquía permitió que la División 25 desembarcara en sus costas. Todo se tuvo que hacer por el estrecho puerto kuwaití. Y esto fue llamado ya no una alianza, sino The Coalition of the Willing, la coalición de los voluntarios, o leído de otra forma, los que se animaron a venir. Ya no eran todos los países como Arabia Saudita, como otros países, Qatar y demás que participaban, Emiratos que participaron en la alianza primera. Ahora eran solamente algunos. ¿Y por qué? Porque los intereses eran distintos. Las coaliciones han llegado para no durar y aquel que confíe en la soberanía de su Estado a un acuerdo de cooperación o un acuerdo defensivo o a la protección de terceros, yo le aconsejaría que además tenga cargada el arma. Porque en el momento en que las papas queman, todos los que no tengan los intereses lesionados se van a agachar. Debilitamiento del Estado y atracción de la violencia, una constante. Todos los que son failed states, todos los que tienen problemas de gobernabilidad, han sido
focos de atracción de la violencia y centros de violencia. Las Naciones Unidas ha vuelto a un esquema parecido al de la Guerra Fría, con Rusia y China haciendo de palos y parando todas las acciones que se quieren motivar para la imposición de la paz. El sistema interamericano, el nuestro, el sistema nacido del Pacto de Bogotá y después con la creación de la OEA, etcétera, que está integrado por la Conferencia de Ministros de Defensa, la Conferencia de los Jefes de las Fuerzas Armadas, la Junta Interamericana de Defensa, el Colegio Interamericano de Defensa, etcétera. Esa está más que cuestionada. El país que más la cuestiona probablemente sea Argentina. Nadie sabe demasiado bien por qué, pero por las dudas la cuestionamos. Cuestionamos el Colegio Interamericano de Defensa, donde ya no tenemos ni alumnos ni profesores, como tuvimos durante 50 años. Cuestionamos la totalidad del sistema y hemos aprobado la creación del sistema de Sudamérica, el UNASUR, con un intento que todavía no es coalición defensiva, no es un pacto defensivo, no tiene ningún compromiso de defensa ni colectiva ni cooperativa. Ha creado el Consejo de Defensa del Sur, cuya misión principal es lograr identificar la identidad de defensa sudamericana. Si alguno la logra pintar o escribir, le pido que me haga llegar una copia porque me voy a sentir realmente grato, muy agradecido porque no la puedo identificar, ¿no? Medidas de confianza mutua, MCM, Confidence Building Measures, dicen los gringos. Eso sí tenemos. En toda la región tenemos muchos, cada vez más. Y las más fuertes, las que han dado la prueba de su utilidad, son las de integración de fuerzas. Muchos de los que escriben sobre las razones de la paz en Europa, Jarvis, uno de ellos, dicen que la base de la paz en el mundo tiene que ver con la paz en Europa. Y la paz en Europa tiene como base la fundación de primero el cuerpo franco-alemán, la brigada franco-alemana, las integraciones franco-alemanas, que fueron poner la mano en el agujero. Eso decía un profesor de estrategia mío, que decía una estrategia es el que cuando se le cae la tapita del dentífrico en el lavatorio, pone la mano en el agujero, ¿no? Eso es ir a ver el elemento esencial, porque todas las guerras anteriores habían tenido que ver con los franco-prusianos, con lo austríaco, franco-austríaco, ¿no? Desde Napoleón en adelante, todas las guerras tuvieron que ver con esa disputa y con claridad esta integración militar que logró el cuerpo franco-alemán y la brigada franco-alemana también, ha sido el freno más grande que ha tenido la hostilidad de Europa. Nosotros hemos creado la Fuerza de Tareas Cruz del Sur con Chile. Habíamos tenido varios encontronazos y dificultades limítrofes serias, y esto ha sido como un bálsamo para la tranquilidad. Yo diría que pese a las desconfianzas y los desencuentros que podamos tener en el futuro, esta acción de tener tropas integradas es un paso muy importante como medida de confianza mutua. ¿Esto elimina la necesidad de la defensa? No. Ningún acuerdo de paz, ningún pacto, ninguna integración elimina la obligación de tener autonomía en la protección de la soberanía, la integridad, la vida, bienes de los ciudadanos. Por último, como ustedes vieron recién en los números, excepto Argentina, todos los demás países del Cono Sur han procedido a modernizar sus fuerzas armadas. Vamos a verlo. ¿Cuáles son las amenazas que en conjunto se aceptan en general para la región? Como dijimos antes, los conflictos interestatales están de moda y los conflictos intraestatales están en ebullición, y mucho más aquellos que tienen referencia a lo transnacional
es decir, aquello que no tiene una nación de origen, sino que abarca varios estados o naciones, y en general cuyos generadores no son estados-naciones, sino que son organizaciones, como algunos lo llaman las ONG del terror o las ONG del crimen, que son las que se dedican a penetrar en otros estados, teniendo la gran ventaja de no ofrecer blanco para la réplica o la retaliación, ¿no? Imagínense ustedes que un grupo terrorista cualquiera pudiera fabricar una bomba atómica, o fuera una bomba atómica sucia, que es un explosivo al cual se le pone un poco de material radioactivo. No sé si vieron hace cosa de un mes atrás, en México, en un sanatorio se robaron todo el plutonio que había en los lugares de tratamiento para el cáncer. Todavía no lo han encontrado. Pero imagínense que alguien que lo hizo con la ropa adecuada, porque lo contrario se estará muerto ya, y se llevó las cajas del plutonio, hizo en su casa, en una linda tacho de 200 litros, un montón de pólvora negra y algunos otros condimentos, y lo arroció con el plutonio que tenía y lo tapó. Y lo puso en un medio poblado cualquiera. Y ahí tenemos una bomba sucia. La bomba sucia causa una radiación baja, pero a quien lo agarra lo mata igual que si fuera una bomba, y además tiene la explosión, la violencia de una explosión común. Si esto lo hace una organización de terror, de estos carteles del terror, que no tienen una ubicación geográfica, no hay país que tenga hoy capacidad nuclear que pueda disuadir una organización terrorista, porque no tiene cómo tirarle. No hay bombas atómicas personales para tirarle al que puso la bomba. Consecuentemente, lo que se llama disuasión nuclear tiene utilidad solamente entre actores nucleares o con actores convencionales que se ven afectados por la amenaza nuclear.